You are currently the only person in this conference. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta segunda sesión presencial virtual. En este caso vamos a hablar de toda la gestión de tesorería, ya lo vimos la semana pasada muy rápido por encima, toda la parte de reestructuración y de gestión. Vamos a repasar un poco en esta sesión y seguimos con lo que con lo que nos habíamos quedado. No solo es importante el beneficio, sino también el dinero, cómo gestionar ese dinero y sobre todo que las empresas puedan tener el dinero suficiente dentro de su cuenta bancaria. ¿Para qué? Para poder afrontar todos los pagos antes de entrar en un concurso de acreedores o que tenga que parar directamente con la producción. En este caso vimos también lo del cash pool, que básicamente era un arrastre de toda la liquidez contra una central donde las previsiones de tesorería encontraban una gran importancia porque todo lo que íbamos a pagar nos lo íbamos a encontrar en la cuenta, pero todo lo que sobraba lo seleccionaba la central y lo iba moviendo, bien a través de renta fija, bien a través de repos, bien a través de renta variable, de tal forma que le pudiera sacar a esa liquidez el máximo partido posible. Bueno, pues comenzamos. Tenemos aquí la reestructuración de tesorería. Ya lo vimos en la introducción, que toda la literatura tradicional al final de lo que habla es de la administración de efectivo. Una elevada tesorería, al final lo que nos decía es que la empresa no sabía muy bien dónde reinvertir o incluso que vimos un ejemplo que había 7 cuentas o 25 cuentas de una empresa en diferentes bancos y que nunca sabían el dinero que tenían en cada una y entonces no te estaban gestionando todo bien. A partir de ahí, los costes de mantener un nivel inadecuado de tesorería son muy significativos. Pues hay una parte que dejas de recibir, que es tipo de interés, y por el otro lado, en algún momento te puedes quedar en descubierto, con lo cual tendríamos que pagar unos intereses altísimos y por otro lado también tenemos el problema de no atender las deudas en el momento. Centralizar globalmente la función de gestión era una de las soluciones, que es lo que estuvimos viendo a través de un departamento y lo del que consideramos el cash pool. Muchas empresas lo hicieron y en principio parece que según McKinsey lograron los objetivos que querían. El modelo ideal centralizaría el diseño de políticas, la toma de decisiones y la ejecución. En principio lo estamos haciendo parte por parte. El inconveniente de una organización centralizada son los posibles desequilibrios que se puedan dar o también la pérdida en alguna de las inversiones y además que las competencias que tienen cada una de las filiales pierden un poco de valor porque no tendrían totalmente el control. Mejora notable del gobierno corporativo y eso estuvimos viendo que era importantísimo, sobre todo que todo el mundo controlara dónde está el dinero, cuándo se iba a pagar cada una de las cosas y cuándo se iba a recibir. Fortalecer los sistemas de gestión en tesorería, que eso prácticamente las grandes empresas todas los hacen y las pymes si no lo están haciendo es que les va bastante bien. Mejorar la precisión en la predicción de los flujos de caja y eso es importantísimo, saber cuándo se va a cobrar y cuándo se tiene que pagar. Gestión del capital circulante o fondo de maniobra en mercados desarrollados. El fondo de maniobra, recordad, era la diferencia entre los activos circulantes y las deudas a corto plazo. Tiene que ser un fondo de maniobra que sea el adecuado, no mucho mayor porque estaríamos perdiendo, ni muchísimo perdiendo liquidez, liquidez, sobre todo rentabilidad, y que no fuera menor. ¿Por qué? Porque si no vas a tener unas necesidades operativas de financiación que no vas a poder cubrir y por tanto no va a funcionar tu circulante. La tesorería, y estuvimos viendo todas las cuentas que había dentro de la tesorería, de la 570 a la 576, inversiones a corto plazo en gran liquidez, bancos en moneda extranjera, la caja, etcétera. Vimos en cuanto al registro contable, se cargarán por el debe, es decir, todo lo que aumenta en bancos aparece en la parte de la izquierda de su cuenta, que sería el debe, y todo lo que sale estaría en el haber. Es un registro contable igual que una cuenta, cualquier cuenta de activo. Luego vimos el mercado de distressed debt, que vimos que es un mercado que está teniendo muchísimo auge dentro de los mercados. ¿Por qué? Porque básicamente consiste en comprar deuda. Lo que haces es comprar deuda de algo que esté de una empresa que esté muy apalancada pensando que en algún momento si se liquida te van a devolver absolutamente todo el valor. O lo que son las empresas de recobros. Me deben 100.000 euros y creo que ya no los voy a cobrar, ¿qué hago? Los vendo. Alguien me pagará por ellos 1.000 e intentará cobrar. ¿Por qué? Quien me paga 1.000 lo que está pensando es que va a poder recuperar más de esos 1.000 euros y yo que tenía 100.000 pero que los daba por perdidos, mejor 1.000 que sean nada. Eso entra en un mercado alternativo que es el mercado de la deuda, tal y como estuvimos viendo que son mercados OTC o over the counter. ¿Vale? En principio,
¿Qué ha hecho que el inversor se traslade del equity al apetito sobre la deuda? Es que es mucho más rentable, básicamente, y sobre todo que tiene tantísimos descuentos a la hora de comprar que con que alguna inversión te salga bien, el resto ya quedan bien. Perspectiva económica en la valoración de la emisora de la deuda, que habría que saberlo. Una reestructuración o una refinanciación no es ninguna opción, sino que es que lo tienes que hacer o si no la empresa lo que va a hacer es quebrar. En los casos en que la respuesta es sí, la inversión es interesante, lo que vamos a hacer es comprar toda la deuda, a ver por valoración patrimonial y un método completamente estático, que es cuánto vale esta empresa, todo lo que tiene menos lo que debe. Si lo que debe yo soy capaz de comprarlo más barato, es probable que a la hora de liquidar la empresa o a que a la hora que la empresa se reflote, lo que va a pasar es que voy a ganar todo lo que tenía que haber ganado con unas rentabilidades altísimas. Perspectivas e incentivos desde una perspectiva jurídica. Hombre, en principio tenemos una perspectiva y es que el mercado de la deuda cada vez está más desarrollado y cada vez encontramos más inversores que quieren ir ahí. Además, está muy regulado por la ley de sociedades de capital. Tenemos ahí muchísimos, igual que por la ley concursal. La ley concursal es cuando entras en concurso de acreedores, básicamente no puedes atender al pago de tus deudas y lo que hacen es poner un administrador hasta que se produzca la liquidación de la empresa por lo mejor que puedan lograr. Aquí nos vais a encontrar un montón y el mercado de la deuda distress ante la crisis ha sido brutal. Lo que ha hecho al final, ¿qué es? Lo que ha hecho ha sido aumentar muchísimo. Esto os lo podéis leer dentro del manual, que está muy bien. Oportunidades que brinda la deuda, ¿vale? Para la deudora, ¿en qué resulta beneficioso para las empresas emisoras de deuda lo visto? Bueno, pues en principio, ¿qué es? Que antes de irse a un concurso prefieren emitir deuda y si hay alguien que sea capaz de apoyarlos, lo que van a recibir es tesorería, con eso podrán reestructurar y refinanciar y a partir de ahí reflotar la empresa. Si no, el futuro es muy claro. Lo que va a hacer la empresa es bajar. Entonces, lo que ofrecen son rentabilidades muy altas a cambio del mucho riesgo que están otorgando al mercado. Recapitalización o refinanciación, hay en situaciones donde se dan las combinaciones de buenos negocios y malos momentos y también al revés. Y en este caso, en el caso de los problemas que la empresa sean más acusados y complejos, la refinanciación simple no será útil o no será suficiente y se requerirá una reestructuración que conlleve cambios operativos. Esto lo vimos o se puede ver también en el private equity, que básicamente lo que hace es comprar toda una empresa para poder reflotarla, pensando que con el cash flow de la empresa en los siguientes años va a ser capaz de rentabilizar toda la inversión que hizo. Eso es básicamente más apalancamiento. La refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial en España, y es un tema que ha estado muy presente dentro de la crisis, hay un modelo que es el italiano que se basa en los escudos protectores, ¿vale? Que básicamente te dice, dado el riesgo crediticio que representan todos los deudores que atraviesan dificultades económicas, es necesario incentivar dicho riesgo, o bien ofreciéndoles mucha más rentabilidad en el caso de que las cosas vayan bien, o bien ofreciéndoles unos descuentos muy altos para que se queden con la deuda de esa compañía. Vimos también los acuerdos y nos vamos a quedar en el fresh money. Una de las fórmulas más relevantes introducidas en virtud de la ley de la reforma en el 2011 fue contemplar, por decirlo así, una figura nueva que era el fresh money, nuevos ingresos de tesorería inyectados en el marco de acuerdos de refinanciación, con el fin de incentivar la financiación del deudor en situaciones de crisis, privilegio que consiste en clasificar tales ingresos como créditos contra la masa que tenemos. Eso es fresh money, dinero nuevo que entra dentro de la empresa, totalmente regulado a través de reales decretos, como estáis viendo. La suspensión de pagos o quiebra, que aquí no queremos llegar. ¿Vale? La suspensión de pagos o quiebra en situaciones especialmente tensas, y ya cuando ya no hay más opción, el último recurso, ¿cuál es? El concurso de acreedores. El concurso de acreedores, que se basa en la ley concursal, básicamente lo que va a hacer que es entrar en un concepto de insolvencia, la empresa no se puede sanear y lo que termina haciendo es intentar liquidarla. El concurso de acreedores ofrece dos opciones reasignativas. Una es un convenio porque el que se reestructura el pasivo o la realización o liquidación de los activos, que normalmente si no llegas a un acuerdo con los bancos para poder hacer la primera, que es reestructurar el pasivo a más largo plazo con otras condiciones, lo normal es que al final la empresa termine perdiendo, ¿vale? Y termine totalmente vendida. Ante todo lo expuesto con todo y lo que podáis ver en el manual, que está muy bien,
¿vale? Un buen número de empresas que iniciaron el concurso en el 2013 habrá de liquidarse en el futuro, lo cual nos pone sobre aviso que la mayoría de las empresas llegan agonizando al concurso de acreedores. Es que si no, no se daría un concurso de acreedores. Estamos ante una muerte anunciada. Y vamos a ver, ¿vale? ¿Qué pasa con el capítulo 11, que es el de la quiebra, insolvencia o bancarrota dentro de lo que de Estados Unidos, que está prevista para asistir a personas físicas o jurídicas que no puedan pagar a sus acreedores, de tal forma que le den una segunda oportunidad? Esta asistencia puede materializarse con la liquidación de activos o a través de la reorganización. Si os dais cuenta, es muy parecida a la española. La mayoría de los casos de insolvencia se presenta bajo alguno de estos tres capítulos: liquidación con arreglo al código de bancarrota, bancarrota de municipio que incluye ciudades, pueblos y condados, y reorganización bajo el código de bancarrota, que es el capítulo 11, ¿vale? De Estados Unidos. Los beneficios en Estados Unidos, los principales beneficios de este código, parecido a la ley concursal, es la paralización automática, ¿vale? O el stay, que se queda en stand-by, la presunción de que los administradores del deudor no serán removidos, la capacidad de obtener financiación posterior, la capacidad de obtener crédito comercial mediante el pago a acreedores tras la solicitud, como si fueran gastos administrativos, y la capacidad de enajenar inmuebles del deudor libres de cargas y de gravámenes. Esto al final te va a llevar por la calle de la amargura, porque al final lo que estás haciendo es vender infraestructura de la empresa, es decir, vender activo fijo para ganar liquidez, lo cual estás perdiendo un montón de estructura. La liberación del deudor de cualquier deuda que nazca antes de la fecha de confirmar del plan de reorganización. Hay unas notas sobre insolvencia y además hay el principal cuerpo normativo en el que se codifica la regularización de esta materia, es el Insolvency Act en 1986. Los términos insolvente e insolvencia no vienen definidos tal como la legislación reguladora. Una firma que no es capaz de cumplir sus compromisos financieros lo sería. Una firma que está inmersa en un proceso formal de procedimiento de insolvencia también lo sería. ¿Cuándo puede decirse que la gestión financiera hace de una empresa una entidad insolvente? De acuerdo con un artículo que es el 123, una compañía estaría así cuando es incapaz de pagar sus deudas. En los siguientes supuestos: si un acreedor al que la compañía le deuda al menos 750 libras, estamos en Inglaterra; si en Inglaterra y Gales la ejecución u otro procedimiento con base a un fallo judicial; si resulta probado a criterio de tribunal que la compañía es incapaz de pagar sus deudas; o si resulta probado a criterio del tribunal que el valor de los activos de la compañía es inferior a todo lo que debe, que es una de las cosas que nos ha pasado con la crisis que hemos tenido, que al final ha resultado que todas las hipotecas de los bancos estaban en unas casas que tenían menor valor de mercado y que la gente abandonó. Los dos test mencionados son los principales que se utilizan para ver si una compañía es incapaz o no de pagar sus deudas. Una es la prueba del Tacit Test, que seguramente te dará negativo. El otro, sobre todo, es o bien a través del ciclo de operaciones, o bien reestructuración de deuda, o bien venta de activos. El Cash Flow Test, que básicamente es un test de liquidez. Tú lo que en este test lo que se tiene en cuenta son las deudas que constituyen obligaciones líquidas y vencidas, por un lado, pero que no han sido satisfechas. Al mencionar esas líquidas, vencidas, exigibles y no satisfechas, hace referencia al hecho, primero, que aquellas deudas que han sido objeto de renegociación, que han producido un descubierto, que derivan en una garantía prestada a favor de la empresa. Balance Sheet Test, que básicamente es un análisis de balance para ver cómo está la empresa, si tiene un fondo de maniobra suficiente o si lo podrá tener. Hay unos procedimientos formales, ¿vale? De insolvencia, mantenimiento, tienes que mantener la actividad, conseguir un resultado para el conjunto, la realización de derechos de propiedad, la liquidación voluntaria o obligatoria de algunos activos, etcétera. La principal nota de este proceso es la espera automática o moratoria, que se aplica desde el inicio por parte de la administración. Y luego tenemos aquí el receivership. En una situación, un acreedor, por lo general un banco u otro prestamista, con una garantía formal de hipoteca o carga sobre los bienes, podrá, si los términos de la garantía se lo permiten, nombrar lo que es un receiver, que es un administrador judicial, como se dice en España, de tal forma que entre en la empresa y dentro de la empresa intente subsanarla lo suficiente para que la empresa vuelva a reflotar y que además nosotros recuperemos la liquidez que habíamos invertido. Acuerdos voluntarios entre las empresas que también se dan en muchas ocasiones. La regulación del SOA, que está en las Company Act, esto lo podéis leer, no es nada difícil, están al alcance de firmas sin necesidad de acreditar una situación de insolvencia, pero es que lo ves venir.
el equipo gestor no es destituido, no se cambia por otro, no se aplica un tratamiento fiscal distinto y el jurado inglés al final tiene jurisdicción para autorizar la firma de estos acuerdos entre empresas. Al final, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo prácticamente una compra de una empresa por parte de otra a través de su deuda o de los problemas que pueda tener. De forma esquemática, las SOAS cuenta con tres fases. La compañía, que solicita al tribunal que emita una orden de convocatoria, luego una segunda etapa tiene lugar las juntas convocadas, luego ahí concurre la mayoría, los asistentes tienen que votar por lo menos el 75% y una vez que está así, ya solicitan al tribunal para que rectifique el acuerdo. El restructuring, a diferencia de lo que sucede de acuerdo a la legislación española, francesa o alemana, bajo la ley inglesa, que también es la americana, tened en cuenta que están muy unidos en eso, no existe el deber de solicitar la declaración de apertura de un proceso formal de insolvencia. En España, recordad que la ley concursal así lo exige. Hay muchísimas empresas con estos problemas financieros que están dispuestos a alcanzar unos acuerdos, ¿vale? Directamente para qué? Directamente para que el efecto dominio no esté afectando a todos, sino al final van a estar comprando sin poder vender, van a aumentar sus deudas, van a terminar quebrando, pero con ellas va a tener el efecto dominó de arrastrar a toda la gente de alrededor. ¿Qué motivos subyacen para optar por una reestructuración frente a otras alternativas? Primero, la conservancia, flexibilidad, los costes económicos y temporadas, que en principio una reestructuración consensuada no requeriría que se implicaran a tribunales y por tanto habría menos costes, la privacidad porque nadie se tiene por qué enterar, la operatividad del negocio que resulta menos probable bajo una reestructuración, porque si no al final hay muchos clientes que no te pagan, proveedores que dejan de servirte y el equipo gestor favorecerá por lo general los mecanismos que eviten el que se vaya de una forma formal a una insolvencia o a un concurso de acreedores. Los prerequisitos los tenéis aquí. Y aquí ya vamos a ver situaciones diferentes, situaciones en Alemania donde también tienen su código de insolvencia, autonomía de los acreedores, que la actividad del deudor ha de continuarse, se debe aceptar o rechazar un plan de insolvencia y confirmar en su puesto destituir a los administradores de cada una de ellas. Así veréis que en el código alemán desde el 99 y también en el 2012 que entra algunas reformas, como reforzar la influencia de los acreedores durante las etapas tempranas, que son los que tendrán más en principio un conocimiento de un mercado que es el suyo y que además tendrán muchísimas ganas de que reflote la empresa para que les devuelvan las deudas, por tanto no habrá actos de mala fe o regularizando por el Comité Preliminar de Acreedores. ¿Vale? Aquí podéis ir viendo las diferencias entre la parte española con Estados Unidos e Inglaterra por un lado y en este caso con Alemania. ¿Vale? Para que podáis. La reestructuración extrajudicial previa con el objeto de evitar la solicitud formal declaración de insolvencia, ¿eso qué es? Hombre, al final estás presentando una situación de liquidez que dices que es bastante, bastante buena dentro de lo que cabe, que no tienes que reestructurar y que lo que vas a intentar que es extrajudicialmente llegar a un acuerdo. Y en este caso, como parte del proceso concursal, la transferencia total o parcial del negocio del deudor a
inversor.